Bienvenidos al resumen completo de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 1.2, Procedimientos Tributarios. En este caso, como estáis viendo aquí, está grabado este vídeo en el curso 2025-2026 y es una asignatura de segundo del grado de Derecho. Como ya sabéis, en el canal de YouTube tenéis todos los apuntes de forma gratuita. Si queréis colaborar con el canal, en el enlace que hay en comentarios podéis comprar el apunte en PDF. Bien, vamos a empezar con el temario. Como veis aquí, el primer tema es muy sencillo. Es un poquito definiciones y contexto. Como lo hemos dado en Tributario 1.1, vais a ver que el tema 1 y el tema 2 lo voy a pasar súper rápido. Como siempre, aclaro un poco. El color verde para mí suelen ser definiciones, por así decirlo. El amarillo y el azul son información de relevancia, lo único que, pues amarillo y azul, normalmente el amarillo suele ser un poco para mí más importante, pero a veces también lo hago pues para que no sea tan monótono el hecho de subrayar. Después, normas reguladoras y alguna cosa de vez en cuando están rosita. Luego tenemos plazos en naranja fuerte y ya lo veis algunos ejemplos en naranja clarito. Bien, de aquí, para mí, ¿qué será lo más importante de cara al examen? Yo igualmente os lo dejo en pantalla por si queréis verlo. Pues saber que los sujetos encargados de la aplicación de tributos es la administración tributaria y los obligados tributarios y particulares. Dentro de estos obligados tributarios y particulares, que son las personas físicas que tienen que cumplir las obligaciones tributarias, es decir, pagar impuestos, se encuentran los colaboradores sociales, que son sindicatos, asesorías profesionales, otras asociaciones también que se dedican a ayudar a la presentación y tramitación telemática de las declaraciones. Bien, sé que ahora mismo, conforme vayamos viendo el tema, nos vamos a familiarizar con este tipo de palabras. Vale, ¿qué normas tenemos aquí que van a regular nuestro derecho administrativo? Bueno, nuestros procedimientos tributarios, mejor dicho. Pues tenemos primero las normas reguladoras de cada tributo. Esa es la esencial. A falta de esas normas, vamos a ir a la Ley General Tributaria. A falta de estas, al Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y, de forma supletoria, al Derecho Administrativo Común. Bien, presunciones del marco normativo. Hace tiempo que no las preguntan, pero bueno, siempre está bien saberlo. Juris tantum, que admiten prueba de lo contrario. Juris et de jure, que no admiten prueba de lo contrario. Las ficciones legales, ¿qué son? Pues es un mecanismo por el cual la ley da por existente una realidad que no ha ocurrido. Aquí tenemos un ejemplo claro. Si la administración publica un anuncio en el BOE y tú no vas a recogerlo en 15 días, la ley utiliza la ficción de que ha sido legalmente notificado. Vale. Procedimientos administrativos electrónicos. Sí, se suele ser preferentemente electrónica, pero ojo, el individuo, la persona física, no está obligada a hacerlos de forma electrónica. De hecho, para hacerlos de forma electrónica necesita su consentimiento. Eso sí, ojo, porque se puede imponer la presentación por medios informáticos y telemáticos a determinados colectivos, como personas jurídicas, profesionales colegiados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, vamos con otra cosa más importante. ¿Cómo se inician los procedimientos tributarios? Pues se puede iniciar de oficio, es decir, que lo va a iniciar la administración, un órgano competente de esta, o a instancia del interesado, que eso es por el obligado tributario, es decir, tú que tienes que pagar el impuesto. Cuando lo iniciamos de oficio, puede ser de dos formas. Por comunicación de inicio formalizada, es decir, la administración no tiene todos tus datos y, oye, te dice, vamos a iniciar un proceso, dame tus datos, lo recogemos y tal. O si ya tienen todos tus datos, puede ser por notificación directa. Por ejemplo, no has pagado algo y te van a avisar, pues te notifican directamente. No te hacen una comunicación de inicio, sino que directamente te llega la notificación. Y luego, a instancia del interesado, podemos ver tres cosas súper importantes. Lo primero es la declaración tributaria, que es un documento donde tú vas a manifestar todas las cosas relevantes que hayas hecho para aplicar cada tributo. Es decir, tú das los hechos relevantes, pero no calculas en ningún momento la deuda. Simplemente reconoces que has realizado el hecho imponible. A esto la administración calculará la cuantía. La autoliquidación, que como ya veréis que pone después es la más común en nuestro país, es una modalidad especial donde además de comunicar estos datos que reconoces el hecho imponible, calculas la cuantía de la deuda. Si sale a ingresar, surge la obligación del pago inmediato. ¿Qué quiere decir que sale a ingresar? Pues que le debes dinero a la administración.
y si sale a devolver, inicia el procedimiento de devolución de forma automática. Es decir, la administración te va a devolver el dinero que te deba. Meras declaraciones informativas. Hay veces que tú tienes que comunicar cosas a la administración sin una cuota. Es decir, tenemos la declaración tributaria que tú reconoces que has realizado el hecho imponible y declaras lo que tengas que declarar, pero la administración te calcula la cuantía. Autoliquidación, tú em, manifiestas tus hechos relevantes, ¿no? Los hechos imponibles y además calculas la cuantía. Y las declaraciones informativas simplemente comunicas algo, un hecho imponible, alguna cosa, pero no tienes que calcular ninguna cuantía de cuota. Bien, aquí tenemos una cosa importante, inmutabilidad de las opciones tributarias. Una vez elegida la opción fiscal en la que tú presentas tu declaración, no se puede cambiar si ha finalizado el plazo de presentación. Eso sí, hay una excepción, que es cuando hay una alteración sustancial, imprevista y muy grave, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Si tú has empezado con una autoliquidación y ha acabado el plazo, no puedes cambiarle a una declaración tributaria. Esto es bastante obvio, pero luego en la pregunta de examen te lo preguntan tal cual, inmutabilidad de las opciones tributarias y no sabes qué contestar. Así que mucho ojo, sobre todo con el tema de cómo pueden aparecer las preguntas. Desarrollo e instrucción de los procedimientos tributarios. Vale, tenemos comprobación, comprobar que todo está bien, ¿no? Requerimiento, la administración te puede requerir cierta información y alegación. Bien, información y asistencia. El sistema español se basa en la autoliquidación masiva, más del 85%. Lo había dicho antes que nuestro país se basa muchísimo en autoliquidación. ¿Qué pasa? Que para ayudarnos un poco, la administración hace el borrador de la declaración. Es un documento informativo. ¿Por qué? Porque a la administración a lo mejor le faltan datos. Datos porque, no sé, de el año pasado a este ha cambiado algo en tu situación. ¿Bien? Entonces es informativo y por ende no tiene carácter vinculante. ¿Vale? Solo te está diciendo qué datos fiscales ya tiene. Bien. ¿Cómo puede hacer la administración para captar esta información? Pues por suministro general, que suele ser declaraciones anteriores o por requerimientos individualizados, que es cuando la administración ve que necesita algo y te lo van a pedir de forma concreta. El suministro general de información es como, sí, todo el mundo tiene que presentar esto. Y el requerimiento individualizado es como, vale, tú concretamente me vas a tener que presentar esto. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Bien. Terminación del proceso tributario. ¿Cómo puede terminar el proceso tributario? Bien, pues normalmente este proceso termina mediante resolución expresa, pero hay causas excepcionales que puede ser que empiece un procedimiento de control superior como una inspección sobre el mismo objeto o que las partes estén de formas inactivas. De nuevo, esto lo paso muy rápido porque ya nos extenderemos en otros temas. Esa decisión se vuelve definitiva. Pero ojo, porque tiene efectos preclusivos parciales. ¿Qué quiere decir esto? Aunque sea definitiva, por así decirlo, siempre existe una excepción de que un procedimiento posterior, como una inspección, descubra nuevos hechos o circunstancias que han derivado de esa resolución que ya era definitiva. Entonces se podría volver a abrir el expediente. Se cierra, pero no del todo. ¿Bien? Silencio de la administración y caducidad. ¿Qué pasa cuando la administración no responde? Pues si has iniciado todo el proceso y es instancia aparte, en un plazo máximo de 6 meses, y la administración no ha dicho nada, vamos a tener dos casos. En la solicitud de rectificación de autoliquidaciones o beneficios fiscales rogados, es decir, tú quieres una deducción, que básicamente una deducción es que te pueden descontar la cuota que tú tienes que pagar por algo. Y no se aplica automáticamente y tú lo has pedido, a ver si en tu caso sería aplicable. En el caso de que la administración en 6 meses no te diga nada, va a ser desestimado y se abre una vía de recurso. Y luego en el procedimiento de devolución derivado de la normativa del tributo, es decir, tienes saldo a tu favor, em, el silencio va a ser positivo y van a tener intereses de demora por cada mes, por ejemplo, que tarde la administración en devolvértelo. Bien, la caducidad, esto surge en los iniciados de oficio. Tiene 6 meses. Vale, liquidar. Liquidar es determinar la deuda y tiene la administración 4 años para hacerlo. ¿Qué pasa? Luego vamos a ver que este plazo
para liquidar se puede ver interrumpido. Eh, pérdida del efecto interruptivo de la prescripción. Durante la inspección se interrumpe el cómputo del plazo, pero al caducar se pierde esta interrupción. Esto ya lo veremos más adelante, porque, como os he dicho, vamos a tener un tema entero sobre inspección. Luego, regularización voluntaria posterior. Está abierto el proceso, tú no puedes hacer correcciones, ¿ok? Pero si caduca, el obligado vuelve a tener que presentar declaraciones teniendo que pagar recargos por extemporaneidad, es decir, por no presentar a tiempo em, lo que tendría la declaración, básicamente. ¿Qué evitas? Pues que te pongan una sanción, porque el procedimiento sancionador, que es el castigo, ya es como que caduca el expediente sancionador. Si, bueno, si esto caduca es imposible volver a iniciarlo. Si les caduca a la administración, ellos pueden iniciar su derecho a liquidar, pero no pueden volver a iniciar su derecho a sancionar, que también son 4 años. Luego, tenemos dos cosas: imposición de sanciones y recargos por extemporaneidad. Bien, cuando a ti no te han avisado aún y está fuera de plazo y de repente dices, anda, que me he equivocado en la declaración, tú vas a poder, por así decirlo, subsanarlo. Pero por haberlo presentado fuera de plazo, te van a cobrar pues unos recargos, ¿bien? Pero si ya te ha avisado la administración, lo que te van a imponer es una sanción. Bien, notificaciones tributarias. Defectos formales en la presentación. Si una declaración o autoliquidación adolece de la falta de firma o no se presenta con el modelo requerido, la Administración notificará un requerimiento de subsanación en un plazo de 10 días. Bien, propuesta de liquidación y trámite de alegaciones. Siempre que la Administración modifique de oficio los datos aportados por el contribuyente, tiene sí o sí que motivar una propuesta, perdón, sí, tiene que notificar la propuesta provisional que ha hecho bajo sanción de nulidad o, pues bueno, eso, que tiene entre 10 y 15 días, dependiendo del tipo de error, ¿vale? 10 días si solo tiene que verificar los datos el contribuyente o 15 días si es un error más complejo en el que el contribuyente tenga que aportar pruebas. Bien, rectificación de errores cometidos en la autoliquidación. Si es en perjuicio de la administración, puedes presentar una autoliquidación complementaria. Es decir, como una pequeña especie de autoliquidación que va a ir juntamente con la principal que tú has hecho. Se presenta fuera de plazo, tienes recargos, ¿no? Pero si se presenta tras notificar, como hemos dicho, sanciones directas en vez de recargos. Si es en perjuicio del interesado, se hace mediante una solicitud de rectificación de autoliquidación. Tiene derecho a solicitar la devolución durante 4 años y concluye por resolución expresa o silencio negativo, 6 meses. ¿Sí? Bien. Procedimiento de verificación de datos, control masivo automatizado y de escasa profundidad. Son 4 presupuestos tasados. Aquí la administración va a ver muy por encima qué está pasando, qué estamos haciendo, pero muy por encima. Si hay un defecto formal o un error aritmético detectado en el documento, si discrepa con alguna otra declaración que ya tienen, si se ha aplicado indebidamente una norma jurídica, y luego, pues, por ejemplo, si te pueden pedir aclarar o justificar un dato que no sea de una actividad económica. Bien, es como un proceso de verificación muy por encima y termina por subsanación de ese problema o porque se ha hecho una liquidación provisional motivada. Bien, luego tenemos el procedimiento de comprobación limitada, que tiene mayor intensidad de control y puede ser ejercido ya por órganos de gestión y de inspección. Facultades que tiene, pues ya es examinar declaraciones, registrar obligatorios el IVA, facturas, todo lo que ya es meterse en qué estás haciendo, ¿no? Y pedirte, por así decirlo, perdón, pedirte información que sea de una actividad económica. ¿Lugar donde se realiza? Pues casi siempre en las oficinas de administración. Hay formas excepcionales, fuera de ellas o telemática. Y termina mediante resolución expresa y tiene efectos preclusivos parciales, que ya hemos dicho lo que significaba. Luego tenemos el procedimiento de comprobación de valores, que tiene por objeto fijar el valor real o de mercado de bienes y derechos integrantes del hecho imponible. Este procedimiento de comprobación de valores, desde 2021, excluye a los bienes inmuebles, que antes tenía que ir un perito a tasar la casa usando tablas complejas.
Y ahora, después de 2021, para bienes inmuebles se toma el valor de referencia del catastro. Del tema 2 vais a ver que no hay esquema, porque básicamente empecé a ampliar información en el tema 1 y me comí el tema 2. O sea, está ya metido en el tema 1, la verdad. Vamos al tema 3. Aquí vamos a hablar de los órganos encargados. Tenemos los órganos centrales, los que están en el Estado, que pueden ser tanto directivos como ejecutivos. Directivos tenemos el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Con el nombre ya sabemos más o menos a qué se dedica cada uno, ¿no? Y en los ejecutivos tenemos Dependencia de Control Tributaria y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Como veis, el directivo, el que manda qué hacer, es el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria y el que lo ejecuta y lo lleva a cabo es el de Dependencia de Control Tributario. Y así el mismo con el de las aduanas, ¿vale? Órganos territoriales. ¿Qué tenemos? Pues tenemos delegaciones especiales de Hacienda en la comunidad autónoma, delegaciones de Hacienda en la provincia y administraciones de Hacienda de forma local o comarcal. Ahora vamos a hablar del proceso de inspección que os había dicho, que le vamos a dar con más profundidad. Pues tenemos varias fases. La primera fase es la actuación preparatoria, que es la planificación. ¿Cómo deciden que van a inspeccionar? Pues se hace de esta forma. Se hace un plan estratégico plurianual, es decir, ¿qué vamos a inspeccionar a largo plazo? En 4 años, ¿qué queremos inspeccionar? Y esto va a ser público. Después, de forma anual, se publica en el BOE y se marca qué sectores se van a vigilar ese año. Y luego está el plan de control tributario y aduanero, que estos sí que tienen carácter secreto para evitar que los defraudadores se preparen, ¿vale? La denuncia pública, cualquier particular puede denunciar, eh, evidentemente tiene que ser fundada, porque si no se va a archivar. Y cuando se abra la inspección, el denunciante nunca va a formar parte del expediente para proteger su intimidad y si no es parte interesada, nunca sabrá el resultado del procedimiento. La fase 2. ¿Cómo se inicia el procedimiento de inspección? Pues vamos a ver su inicio y su alcance. Por regla general, mediante una comunicación previa. Y se debe fijar el alcance de la inspección, si es general, es decir, vamos a estudiar todos los elementos, o si es parcial, si se revisa uno o varios elementos. La general nos va a dar una liquidación definitiva, es decir, se va a fijar la deuda de manera permanente y no se va a poder volver a revisar sobre ese asunto. La liquidación parcial deja abierta la posibilidad de revisar en otro momento otros elementos. El tema del alcance. Hay veces que tú ya quieres cerrar el asunto, ¿no? Entonces, si a ti la administración te ha pedido una inspección de alcance parcial, en un plazo de 15 días vas a poder solicitar que esta inspección pase a ser general. La administración tiene 6 meses para ampliarlo y si no, si tiene silencio, se va a quedar en parcial. ¿Cuál es la excepción que ya hemos dicho de cuándo se puede iniciar sin previo aviso? Pues bien, cuando sea necesario el factor sorpresa para evitar la destrucción de pruebas. ¿Sí? ¿Qué efectos tiene iniciar? Pues que se interrumpe el plazo de prescripción, que evita la posibilidad de realizar una regularización espontánea. Es decir, si ha empezado, tú ya no puedes decir, ay, no, pues ahora hago una autoliquidación complementaria. No, ya no lo puedes hacer. Y después tenemos la tercera fase, instrucción y facultades de la inspección. Los inspectores tienen amplias facultades amparados por la ley. Entrada y examen de locales, requerimiento de información al obligado o terceros y medidas cautelares como coger un ordenador o precintar cajas fuertes para que no desaparezcan las pruebas. Para entrar al domicilio necesita consentimiento del interesado o que un juez se lo autorice de forma motivada. El lugar de las actuaciones es en el domicilio o local del obligado, de forma excepcional en oficinas públicas o por videoconferencia. Y el horario debe ser durante la jornada laboral del contribuyente o el obligado y de forma excepcional, si hay consentimiento de este, em, puede ser en otro sitio, puede ser a otra hora o si no hay consentimiento también puede ser por el riesgo de destrucción de pruebas. La fase 4. Duración del procedimiento y plazos. La duración máxima tasada es de 18 meses o 27 para grandes corporaciones. Es decir, para casi todo el mundo, 18 meses. Las consecuencias legales del incumplimiento del plazo, ¿qué pasa? Pues que el procedimiento no caduca, pero sufre penalizaciones. Si han pasado esos 18 meses, la prescripción no se considera interrumpida. Si el tributo prescribe durante el retraso, el contribuyente se libra. También
ya no se cobran intereses de demora desde que se superó el plazo. Y las declaraciones que presente el obligado no van a tener sanción por demora. ¿Cómo se puede modificar el plazo? Pues el contribuyente puede pedir días de cortesía, que por así decirlo son como vacaciones. Se dice, vale, durante 60 días, que no tienen por qué ser seguidos, no se me va a poder notificar y no se va a poder hacer nada, ¿bien? Y luego también se va a extender el plazo 3 o 6 meses si el contribuyente se resiste y está ocultando información. O, por ejemplo, que la entrega demasiado tarde. Suspensión. Se va a suspender por fuerza mayor. ¿Vale? Por ejemplo, litigios competenciales entre Hacienda Estatal y Foral. Y luego la retracción de actuaciones, que es cuando hay una liquidación que tiene un defecto formal, pues el expediente tiene que volver atrás un mínimo de 6 meses. Terminación de la instrucción. Las actas de inspección. El acta es el documento oficial, por así decirlo, es la resolución, ¿no? Tiene un valor probatorio, es decir, es una prueba y no se puede recurrir de forma independiente. Es decir, si tú no estás de acuerdo con eso, no lo puedes recurrir. Lo único que puedes hacer es esperar a la liquidación final, que sí vas a poder recurrir. Se puede acabar de tres formas. Por conformidad, es decir, que estés de acuerdo con lo que te ha dicho el inspector y básicamente te van a reducir el 30% de la sanción y sobre esta, si haces el pronto pago, que ya veremos lo que es, pero es pago en periodo voluntario, el 40%. El inspector jefe va a tener un mes para revisar el expediente y si no te dice nada, pues el silencio es positivo. Cuando haces esto, ¿qué pasa? Pues que ya no vas a poder discutir los hechos en futuros recursos, salvo excepciones muy grandes, ¿vale? Pero bueno, tú estás conforme, firmas que estás conforme, no puedes hacer nada. Si estás disconforme, lo que van a hacer es que se abre un trámite de alegaciones contra el inspector jefe y este ya va a decidir qué hacer. Si dicta la liquidación definitiva, notifica expresamente, si rectifica errores o si ordena que se completan actuaciones del inspector que falte o actuaciones en general que faltan datos. Bien, actas con acuerdo. Pues básicamente hay algo que no está claro, se requiere autorización del inspector jefe y un depósito a aval bancario que vaya a garantizar el pago, ¿vale? Reduce el 65% de la sanción y se puede recurrir solo de dos formas: en vía judicial contenciosa si hay vicios del consentimiento o en vía administrativa solo si es nulo de pleno derecho. Como estáis viendo, cuando ya mm, está el acta, es muy difícil poder, por así decirla, em, recurrirla. ¿Qué pasa? Que hay momentos también donde aquí vamos a tener los indicios del delito fiscal, que es cuando la cuota defraudada de forma dolosa, muy importante dolosa, es más de 120.000 euros. Para que haya delito fiscal tiene que haber dos cosas: más de 120.000 euros y dolo. Si no hay, no estamos ante delito fiscal. ¿Sí? Si el contribuyente paga la deuda que tenía antes de que se le notifique, va a quedar completamente exonerado. Es decir, ha regulado lo que debía de forma preventiva, así que genial. Se va a hacer una doble liquidación antes de que empiece el proceso. Antes se separaba el proceso de inspección, ahora ya no. Ahora van a convivir juntos, ¿bien? Tenemos la liquidación ordinaria, que es todo lo que está claro que va a estar fuera de los indicios de delito fiscal, se va a liquidar. Y luego tenemos la liquidación vinculada al delito, que va a esperar la sentencia del juez. Si no lo hay, si ve que no hay delito fiscal, pues va a ser como una deuda tributaria normal. Y si lo hay, la liquidación va a ser la prueba del daño. Aquí tenemos excepción de suspensión inmediata. Si enviar la liquidación previa, es decir, la propuesta de deuda, pone en riesgo la prescripción del delito, se denunciará de golpe sin avisar ni liquidar previamente al obligado. Vale, consecuencias de la sentencia penal firme. Si se aprecia delito, se mantiene sumando recargos e intereses de demora. Si la cuota judicial es diferente, se rectifica. Y si no se aprecia delito, se anula y se devuelven los ingresos indebidos con intereses al obligado. Si no hay delito por otros motivos, como que o falta dolo o es una cuantía menor de 120.000 euros que habíamos dicho que eran los elementos esenciales, las actuaciones se retrotraen para que haya una liquidación administrativa ordinaria en un plazo mínimo de 6 meses. ¿Vale? Si el impugnado paga la deuda y confiesa los hechos antes de que pasen 2 meses, se va a rebajar la pena en 1 o 2 grados, evitando la prisión. ¿Y qué actuaciones tenemos de obtención de información? Pues bien, ya habíamos dicho que podíamos hacerlo de forma propia o de terceros. Y luego hay cosas que se puede pedir, pero hay otras que no.
Las cuentas bancarias. Siempre que el interesado consienta o tengas una autorización expresa del delegado de Hacienda o del director de Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Límites profesionales. No estás obligado a dar datos privados si eres un médico, si eres un asesor o si eres un abogado. Pero ojo, lo que no se puede hacer es utilizar estos límites profesionales para camuflar el propio delito de estos profesionales, ¿sí? Y los secretos absolutos. Hay cosas que solo se puede hacer bajo orden judicial, como los secretos de comunicaciones. Sin una orden judicial no te pueden exigir que les enseñes llamadas, ni que les enseñes mensajes, ni absolutamente nada. Y luego, lo mismo, bueno, otra cosa que hay reservada es el protocolo notarial, es decir, los testamentos y capitulaciones matrimoniales puras, ¿vale? Así que ahora vamos al tema 4. Bien, aquí lo tenemos, esto lo habíamos hablado ya, pero se puede realizar en dos grandes fases la recaudación tributaria. El periodo voluntario, que ya lo hemos mencionado antes, que es la fase ordinaria, es decir, el obligado tributario realiza el pago de manera espontánea. Tú tienes un plazo determinado y en ese periodo lo puedes pagar. Si se acaba el plazo, llega el periodo ejecutivo, que es donde la administración puede iniciar actuaciones de recaudación forzosa y, ojo, vas a acabar pagando más de lo que pagabas en periodo voluntario. ¿Qué requisitos tiene el periodo ejecutivo? Pues que la deuda esté perfectamente determinada y que haya finalizado el plazo voluntario. Por ejemplo, puede ser que te hayas presentado la autoliquidación, pero no hayas hecho el ingreso. Presentas la declaración del IRPF, pero no ingresas ni pides el aplazamiento del ingreso. Entonces, si el plazo ha terminado el 30 de junio para hacer el ingreso del IRPF, el periodo ejecutivo empieza el 1 de julio y la administración ya te va a poder exigir el 1 de julio que pagues. Luego, en el caso de que la autoliquidación haya sido extemporánea sin ingreso, ¿cuándo acaba el plazo? Pues si tú la presentas el día 3 de septiembre, pues el día 4 ya estamos en periodo ejecutivo. Ahora vamos con bastantes plazos. Plazos de pago en periodo voluntario. Autoliquidaciones. Plazo establecido por la norma específica. Por ejemplo, el del IRPF es del 1 de abril al 30 de junio. Liquidaciones de la administración notificadas entre el 1 y el 15 del mes. Pues si las has notificado entre el 1 y el 15 del mes, tienes desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente. Y luego tienes, ¿qué pasa si te notifican a partir del día 16 del mes? Pues tienes desde la fecha de notificación hasta el día 5 del mes que viene, no, del siguiente. Y luego tenemos tributos de notificación colectiva y periódica, que son fijados por la ordenanza local y esos tienen mínimo 2 meses y si no hay norma específica, desde el 1 de septiembre hasta el 20 de noviembre. Luego tenemos los efectos timbrados. Es una cosa que no suelen preguntar mucho tampoco, pero está bien saberla. Son instrumentos que se utilizan como medio de pago o para justificar el pago de determinados tributos o tasas en el momento de realización del hecho imponible. Esto ya lo vamos a ver luego un poquito más a fondo, pero bueno, tampoco lo suelen preguntar mucho. ¿Cómo se puede extinguir la deuda tributaria? ¿Por pago? ¿Por prescripción? ¿Por compensación? Porque tanto la administración como el obligado son deudores. ¿O por condonación, que es el perdón total o parcial de la deuda? Que esto es algo que se reserva solo a la ley y es bastante raro. Elementos de la deuda tributaria. Tenemos la cuota, que es lo que tienes que pagar. Los recargos por declaración extemporánea, que son la demora. Hasta los 12 meses de retraso tienes que pagar el 1% fijo más 1% por cada mes que pase, siendo el máximo 1% fijo más el 12%. Y a partir de los 12 meses de retraso vas a tener 15% fijo. Incompatibilidad y reducciones. Excluir sanciones, intereses de demora incompatibles en los primeros 12 meses, ya lo hemos dicho un poco, reducción del 25% si se ingresa en plazo voluntario. Bien, el recargo ejecutivo. Se paga una vez iniciado el periodo ejecutivo antes de que de que te notifiquen. El recargo es el 5% y es incompatible con los intereses. Luego, el recargo de apremio reducido. Ya te han avisado, ha iniciado el periodo ejecutivo y te dan un plazo especial abierto, ¿vale? Para que tú pagues. Aquí vas a pagar el 10% más y es incompatible también. Y luego tenemos el recargo de apremio, que ya no has hecho nada, o sea, eh, ni el de apremio reducido ni nada, pues pasamos al recargo de apremio. Aquí pagas en el ordinario el 20% y se paga la deuda después de que haya vencido. Y es compatible con la acumulación de intereses. A más tardes en pagar, más intereses se van a meter. ¿Sí? Modificación del plazo de pago.
En el caso de que haya una dificultad económica muy grande, pues sí que se puede, por ejemplo, en cuantías inferiores a 50.000 euros, se va a hacer un procedimiento automatizado. No hace falta aportar garantías y en el procedimiento ordinario, cuando ya es la deuda mayor a 50.000 euros, hay que aportar garantías como un aval solidario de, vale, si no lo puedo pagar yo, alguien lo pagará. Hay deudas que son inaplazables por ley. Aquí tenemos algunas, ya sabéis, efectos timbrados, retenciones de ingresos a cuenta, pagos fraccionados. Si queréis, lo podéis leer, porque si no, el vídeo me dura 1 hora y media y no hay quien lo suba a YouTube sin que me pete el ordenador. Y ahora vamos al tema 5, que el tema 5 y el tema 6 son los más largos, pero menos mal que el tema 7 es cortito y acaba la asignatura. El tema 5 son infracciones, sanciones y procedimiento sancionador. Vale. La sanción no forma parte de la deuda tributaria, va completamente aparte y está reservada a la ley. Tiene que existir siempre una norma previa y está prohibida que que se haga la analogía en materia sancionadora. Luego, ya sabéis que la retroactividad in mala parte no se puede aplicar y es que siempre se tiene que aplicar cuando exista retroactividad in bonam parte. Tiene que existir dolo o culpa y prohíbe sancionar 2 veces por el mismo hecho. Esto ya sabéis que lo hemos dado 1000 veces en 1000 asignaturas y siempre lo mismo. Sujetos responsables y elementos de la infracción. La infracción tributaria. Tenemos elemento objetivo, conducta material. Elemento subjetivo, el dolo o la culpa. Supuesto de ausencia de responsabilidad quedará excluida cuando, si careces de capacidad de obrar, si hay fuerza mayor o exclusión de responsabilidad, o si era una decisión colectiva y tú concretamente pues no habías votado, no habías asistido a la reunión, pues claro, no la vas a cascar tú que estabas en contra de votar eso, por ejemplo. Y cuando la diligencia necesaria, por ejemplo, que la norma la haya interpretado mal, pero es normal que la haya interpretado mal porque estaba mal redactada, por ejemplo. O que hay fallos derivados de un programa informático de asistencia que facilite Hacienda. ¿Sí? Vale. Clasificación y cuantificación de las sanciones. Tenemos leves, graves y muy graves. Están pecuniarias, es decir, una multa fija, o no pecuniarias. Es decir, te privan de derechos, por ejemplo, de obtener subvenciones públicas. Incrementos. Una cosa que has repetido, una sanción de la misma naturaleza que has repetido dentro de 4 años. Dentro de los 4 años. Si la anterior era leve, pues te suman un 5%. Si era grave, te suman el 15%. Y si era muy grave, te suman el 25%. El perjuicio económico, pues si además has hecho daño a una empresa y ha perdido mucho dinero, pues efectivamente tendrás que pagarlo. Y si tienes incumplimiento sustancial de facturación, es decir, no emites facturas o las tienes ocultas, por ejemplo. Si afecta a más del 20% o no puedes conocer el importe, el incremento es del 100%. Reducción. ¿Cuándo se reduce? Por acta con acuerdo un 65%, por conformidad un 30%, que se va a poder hacer compatible con la reducción por pronto pago, que como veis aquí es el 40%, pero en efecto cascada. Es decir, sobre ese 30% aplicas el 40%, no sumamos porcentajes, ¿sí? O también puede ser por aquilamiento, que no recurres ni hay liquidación ni sanción. Vamos al catálogo de infracciones de la Ley General Tributaria y la clasificación. Tenemos las infracciones con daño económico directo. Dejas de ingresar la deuda, presentas declaraciones incorrectas, obtienes devoluciones indebidas de forma efectiva. Se pueden clasificar como leve, grave o muy grave y se analiza que hay ocultación o medios fraudulentos. Ocultación. No prestar la declaración o presentarla con datos falsos o omisiones. Siempre que el ocultado sea superior al 10% de la base de la sanción. La incidencia de ocultación va a ser datos omitidos partido base sanción por 100. Los medios fraudulentos es algo muy grave, que se usa facturas falsas o justificantes ficticios y si supera el 10%, luego anomalías de contabilidad superiores al 50%, ausencia absoluta de los libros contables o utilización de personas impuestas o sociedades pantalla. Es decir, que haces una sociedad para esconder un beneficio, ¿vale? Y esa sociedad no tiene ningún tipo de lógica, por así decirlo. O sea, no estás haciendo nada. Literalmente la tienes pues para blanquear, ¿no? Los cuasi fraudulentos es grave y básicamente es el muy grave, pero no llegas ni a ese 50% ni al 10%, ¿sí?
Regla de cierre de calificación. Esto no hace falta verlo porque no entra mucho. Solo tenemos que saber que la infracción leve, la base de la sanción es menor o igual a 3.000 euros y si hay o no ocultación, la sanción es del 50% fijo. En la grave, mayor a 3.000 euros y existe ocultación. Va a ir del 50 al 100. Y la infracción muy grave son medios fraudulentos en cualquier caso y la sanción va del 100 al 150. Vamos con otro apartado súper denso. Infracciones de gestión de partidas, beneficio o de carácter formal. Es decir, aquí tenéis 12 delitos, si son graves, muy graves, leves. La verdad es que los quería leer todos, pero a lo mejor el vídeo ya no sé cuánto va a pesar esto, pero bueno. Las más importantes que tenemos por aquí. Pues obtener devoluciones de forma indebida es el 15%, acreditación improcedente de partidos o créditos tributarios, que es grave, 15% del importe si se altera la base imponible. ¿Qué es la base imponible? Pues la cantidad sobre la que se calculan los impuestos y luego está el 50% si se altera la cuota tributaria. ¿Por qué es menos si se altera la base imponible? Bien, porque cuando tú alteras la base imponible, lo que estás alterando es un dato que en el futuro te hará que tengas que pagar menos, ¿vale? Pero es más grave alterar la cuota porque es directamente lo que tú tienes que pagar. Entonces, por eso es la sanción mucho más grande. Aquí tenemos las sanciones, las paso despacito para que podáis parar el vídeo y copiarlas tranquilamente. Como siempre veis, es más pequeña cuando afecta a bases y más grave cuando afecta a las cuotas. Luego, el tema, incumplir deberes vinculados con retenciones. Retención es adelantar el impuesto. Cuando tú tienes una nómina, por ejemplo, siempre se retiene un poco de tu nómina para pagar los impuestos y por eso siempre se dice lo de neto gano tanto y bruto gano esto. Pues ya sabéis que, por ejemplo, las familias numerosas pues pueden tener em, que pagar a lo mejor un impuesto menos o tienen algunos beneficios fiscales. Entonces, si tú has mentido con que, por ejemplo, tienes un hijo más y no es verdad, va a ser el 35% de la diferencia lo que tengas que pagar. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, es muy complicado calcular la negativa de la administración, la resistencia, obstruirles el trabajo, es muy complejo el cálculo, así que con eso no nos preocupamos tampoco. Procedimiento sancionador tributario. Tenemos dos fases, fase de instrucción y la fase de resolución. ¿Cómo inicia? Siempre inicia de oficio. Se notifica en un plazo máximo de 6 meses, desde que se notificó la liquidación tributaria definitiva. El incumplimiento hace que no sea posible sancionar, ya lo habíamos hablado antes, y tenemos dos formas de tramitarlo. Por procedimiento abreviado, que es el más común, que ya te llega la comunicación con la resolución motivada, bueno, la propuesta que te hacen ellos, y el procedimiento ordinario, que primero te hacen un periodo para realizar la comprobación, las pruebas, y luego ya te van a dictar su propuesta de resolución motivada. ¿Cómo termina? Por resolución expresa, porque caduca a los 6 meses o por indicios de delito. ¿Cuándo se extingue la responsabilidad y las sanciones? Pues se extingue la responsabilidad por infracción a los 4 años y se extingue la sanción ya impuesta a los 4 años también. No es muy difícil. Todos son 4 años o 6 meses en esta asignatura, o sea que tampoco es muy complicado. Vale. Tema 6. Procedimientos ordinarios de la revisión en materia tributaria. Pues esto es la impugnación de actos como liquidación de impuestos o sanción por vía administrativa. Tenemos dos grandes grupos. Recurso de reposición. El mismo órgano que dictó el acto originario, ¿vale? Es opcional, es breve y rápido y no se puede simultanear con la REA, que es lo que vamos a dar después. Y en caso de que hayas puesto los dos, pues va a prevalecer el que hayas puesto antes. Siempre es contra actos y sanciones, nunca contra actuaciones particulares. El otro también es contra actos y sanciones y a veces, de forma muy excepcional, contra actos particulares, pero no lo vamos a dar prácticamente porque no entra en el examen. Exclusivamente los obligados tributarios y los sujetos infractores están legitimados. Y formalidades. No requiere intervención del abogado ni del procurador. El escrito debe contener alegaciones y elementos de la prueba. Se interpone en un mes desde el día siguiente a la notificación del acto expreso. Si es un acto de silencio administrativo, se puede presentar en cualquier momento y se resuelve en un mes. Si el plazo
O sea, si se pasa el plazo, se entiende que es silencio negativo. Luego está el recurso de reposición impropio, que es un tipo de recurso de reposición. Y dice, un obligado interpone directamente una petición ante la administración sin pasar por el recurso de reposición. Es decir, va directamente a la administración, se salta de impropio. Pero ¿qué pasa? Que el órgano tiene por ley revisarlo. O sea, quiero decir, aunque tú te lo hayas saltado, lo va a revisar y va a poder anular el acto de manera total o parcial, o, si decide no modificarlo, mantener su criterio, ya se lo pasa al TEA. Vamos a la siguiente, que no sé por qué se le pone aquí el número 4, la verdad. Creo que me lo coge como que es de esa parte y en verdad no. Ahora sí, ¿no? Bueno, va un poquito más para allá, a ver, que lo mueva. Ahí está. No, creo que lo he movido demasiado. Bueno, esto a lo mejor es que tendría que ir ahí. Es metidito, no lo sé. Bueno, está bien. Reclamaciones económico-administrativas, REA. Se llevan a los tribunales económico-administrativos, PEA. No contenciosos administrativos. Aunque se llame tribunal, no son del Poder Judicial, sino que pertenecen a la Administración. No se puede recurrir ante el superior jerárquico administrativo común. Y esto agota la vía administrativa. Si tú ya quieres recurrir, vas a tener que ir a la vía judicial, es decir, al contencioso administrativo, no al económico administrativo, porque ese es en el que estabas y has agotado la vía. ¿Bien? Objetos de revisión, actos administrativos, sanciones y a veces actuaciones entre particulares, pero de forma muy rara. ¿Qué competencias tenemos? El central, Tribunal Económico Administrativo Central, Tribunal Económico Administrativo Regional, capitales de las comunidades autónomas, y tribunales económico-administrativos locales, Ceuta y Melilla. ¿A quién acudir? Pues bien, al TEAC en cualquiera y en única instancia, es decir, que cuando tú acudes agotas la posibilidad de recurso, la vía administrativa, ¿vale? Y suelen ser pues para cosas más grandes. Los órganos periféricos, es decir, el TEAR y el TEAL. Pues cuando la deuda es mayor de 150.000 de cuota o 1.800.000 de base imponible, tienes el TEAR en única instancia. Pero ojo, aquí lo tenemos también que puedes pasar directamente al TEAC per saltum. Es decir, como es una cosa tan grande, ¿vale? Que supera los 150.000 euros, puedes saltarte el TEAR e ir directamente al TEAC, que es el central del Estado, ¿no? Y luego, cuando es menor o igual de 150.000 la deuda o menor o igual de 1.800.000 de base imponible, va a saltear en primera instancia y luego puedes hacer un recurso de alzada, es decir, si no estás de acuerdo, recurres ante su superior, que va a ser el TEAC, el central. Procedimiento económico administrativo. La tramitación de las reclamaciones se divide en dos vías en función de la dimensión económica del conflicto. El ordinario son más de 6.000 euros de deuda o 72.000 euros en bases imponibles. La fase de visita. Tramitación donde el interesado examina el expediente y formula las alegaciones y pruebas. Tiene un mes. Y se resuelve en un año. Se tiene que resolver de forma expresa. Y el abreviado es más corto y son para cuantías. Perdón, porque aquí lo había escrito mal en su momento y el igual tendría que ir. Ahí está. Perfecto. Procedimiento abreviado. Si la cuantía es menor de 6.000 o de 72.000 en bases. Es en única instancia. Y puede resolverlo un órgano unipersonal. ¿Por qué? Porque es más flojito, ¿vale? Tienes un máximo de 6 meses para el plazo de resolución y ahí ya tienes que incluir todas las alegaciones y pruebas. Fases comunes que tiene el procedimiento, pues que se inician en un mes desde la notificación del acto, ¿vale? ¿Qué más? Que se hace ante el órgano que se dictó, que recopila y tramite y remite el expediente al TEA en el plazo de un mes. Aquí tienen lo de las disputas entre particulares, pero vamos a pasar de eso un poco. Y luego, acumulación, pues cuando hay varias reclamaciones con un nexo común, se une para evitar fallos contradictorios y la terminación es que se resuelve. ¿Cómo se puede resolver? Por resolución, por renuncia, por desistimiento, caducidad o satisfacción extraprocesal. Perdonad que con 45 minutos de vídeo ya no sé ni hablar. Bien, la suspensión de la ejecutividad del acto. Se puede suspender de forma automática inmediatamente al solicitarla si se aportan garantías tasadas y blindadas. Depósito del dinero en efectivo o valores públicos. Avalo fianza solidaria. Fianza personal y solidaria de los dos contribuyentes, limitado exclusivamente a deudas menores de 1.500. Bien, si no se puede hacer nada de estas garantías tasadas, van a haber garantías alternativas como hipotecas inmobiliarias, mobiliarias, prendas, que tienes un plazo de 2 meses para formalizarlas tras su concesión. Estoy yendo muy rápido con esto porque tampoco es muy importante. O sea,
No hay más chicha de la que veis aquí. Suspensión sin garantía por daños irreparables. Pues lo mismo. Bien, aquí tenemos el catálogo general de recursos. Recursos de los particulares de la administración. Tenemos el de alzada ordinario, que es el de toda la vida, en el plazo de un mes. Tenemos el recurso de anulación, que se hace ante el TEA, que dictó el fallo en un plazo de 15 días por motivos tasados. Y el recurso extraordinario de revisión, tienes 3 meses y lo mismo, circunstancias excepcionales. Luego tienes recursos exclusivos de la administración, unificación de criterio y doctrina. Cuando tienes varias cosas que se contradicen, pues puedes hacer dos cosas. Recurso extraordinario de alzada por la unificación del criterio o recurso extraordinario para la unificación de la doctrina. Aquí veis cómo se lleva, bien, cómo se hace, podéis parar el vídeo. Y luego el acceso a la vía judicial contenciosa administrativa. Se agota la vía administrativa, así que el interesado tiene 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo ante los tribunales de justicia. Eso ya lo habíamos explicado antes un poquito. Bien, aquí tenemos el tema de las instancias. Si se te agota frente al TEAR en única instancia, pues vas a ir a la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. Y si se te agota frente al TEAC, al central, vas a ir a la sala de contenciosa administrativa de la Audiencia Nacional. Ya vamos con el tema 7 y vamos terminando por fin este vídeo. Creo que os lo he dejado bastante tiempo para que podáis copiarlo. Bien. Tema 7. Revisión de actos en la vía administrativa. Es una vía subsidiaria y posterior, legitimada de inicio, puede ser tanto de oficio como instancia, resolución jerárquica como prácticamente en todo, tienen que ser causas graves, plazos y firmeza y límite fundamental, es decir, en ningún caso la Administración podrá revisar mediante estos procedimientos aquellos actos que hayan sido confirmados por una sentencia judicial firme. Vale, 5 procedimientos especiales que tenemos. Y como veis ya terminamos con esto. Nulidad de pleno derecho. Aquí ha pasado algo tan fuerte, o sea, que se ha lesionado un derecho tuyo amparado en la Constitución, o sea, en la Constitución española, ¿no? Es algo imposible. O no se ha presentado la forma que tienes, o sea, en la forma en la que tenías que presentar. O no era la competencia. Lo han dictado un órgano que no tocaba. ¿Vale? Todo eso que es tan grave se puede iniciar de oficio de instancia, se puede poner en cualquier momento porque es muy grave y se resuelve en un año. Si hay silencio, de oficio caduca y si es de instancia, silencio negativo. Luego, otro muy grave, declaración de lesividad. No anula el propio acto porque no son eh, actos que tengan que ser anulados ni que estén amparados, por ejemplo, en derechos de la Constitución española. Pero bueno, también son bastante graves y se inicia de oficio. Tienes 4 años para interponerlos, se puede resolver en 3 y el silencio es que caduca el procedimiento. Y luego tenemos los otros 3 que son un poquito más light, ¿no? Y encima tienen los mismos plazos, que es, se interpone en el plazo de prescripción de 4 años y el plazo de resoluciones en 6 meses. Tenemos la revocación, que el nombre ya lo dice. La rectificación de errores, que son cosas más leves. Y luego la devolución de ingresos indebidos. Esto sí que es bastante pregunta de examen, entonces yo os recomiendo pues, que lo copiéis, la verdad. Luego, ya lo último, la tasación pericial contradictoria. Es un mecanismo de impugnación donde tú vas a llevar a un perito porque no estás de acuerdo con la valoración que ha hecho la administración. Entonces tú lo haces y se hace de la siguiente manera. Tienes un mes para solicitarlo. Y aquí tenemos la fase. Primero va a valorar el perito de la administración. Luego va a valorar tu perito de contribuyentes y si hay una diferencia muy grande se va a llevar a un tercer perito. Y va a tener 2 límites. O sea, no puede ni exceder el límite que ha declarado la administración, ni puede exceder el límite que ha puesto el contribuyente. El límite superior, evidentemente, porque la administración te va a intentar cascar todo el dinero que pueda y el perito del contribuyente, evidentemente, va a intentar que su cliente pague lo menos posible. Entonces, claro, el tercer perito ni te puede poner más dinero ni menos, va a poner una cosa media. Entonces, media o igual, ¿vale? Con esto terminamos tributario. Sé que lo he explicado muy rápido, pero es que es todo el tema. O sea, es que aquí hay un manual entero. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis que podéis apoyar o por Bizum o comprando los apuntes, que en verdad es más algo simbólico porque en el trabajo que lleva detrás hacer estos vídeos y hacer los apuntes, ya os digo yo que no vale 1 euro o 2. Así que nada, muchas gracias y ya está, y nos vemos en otro vídeo.